Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda y plurinacional. Hoy es martes 24 de diciembre. Arrancamos una nueva edición del especial Invierno Rojo. Dale, chao. Y arrancamos este día de Navidad hoy en la Moncloa, desde donde el presidente Pedro Sánchez ha comparecido para hacer balance de lo que va de la legislatura. Y como viene siendo habitual, Sánchez ha sacado pecho de los datos macroeconómicos de España y de la imagen exterior del país para justificar la falta de reformas sociales del actual gobierno. A pesar de ello, el presidente no ha podido evitar que su comparecencia girara en su mayoría en los asuntos que marcan la actualidad política en España. El caso Koldo, la ofensiva judicial contra el PSOE después de repartirse el Consejo General del Poder Judicial con el PP, la crisis de vivienda, la no aplicación de la ley de amnistía y la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos. Escuchemos cómo Sánchez ha sacado la carta de la macroeconomía para argumentar una supuesta buena gestión del gobierno en coalición de PSOE y Sumar. En fin, yo creo que el buen desempeño de la macroeconomía está ayudando a mejorar la vida de la gente de a pie. Esto se ve, por ejemplo, en el poder adquisitivo de nuestros hogares, que ha aumentado un 3,1% en la primera mitad del año respecto al año anterior y se sitúa en un 6% por encima del que teníamos antes de la crisis de la COVID. Este Sánchez, escudándose en los datos macroeconómicos, recuerda al de algunos meses cuando sorprendió a todos afirmando en un acto que la economía española iba como un cohete, como recordamos hoy en el editorial de Diario Red. En aquel entonces mucha gente reaccionó ante la nula sensibilidad social del presidente, ya que, a pesar de que los datos de crecimiento del PIB, reducción de desempleo, exportaciones o contención de la deuda pública son más positivas que hace unos años, todo lo contrario ocurre con las cifras microeconómicas de la clase trabajadora y las familias. En realidad no hace falta demostrarlo con datos porque la inmensa mayoría de la población lo sufre todos los meses en su cuenta bancaria. Pero vayamos con dos datos. El primero es que según la OCDE, la cesta de la compra en España ha aumentado casi 14 puntos porcentuales por encima del aumento de los salarios entre 2019 y 2023. Por contextualizar, entre los países desarrollados, esta brecha solo es mayor en dos de ellos, Alemania y Sudáfrica. Y el segundo dato es sobre vivienda. Según el grupo de investigación Hydra, en los últimos 5 años, a más del 60% de los inquilinos de Madrid y alrededor del 45% de los inquilinos de Barcelona les han subido el alquiler por encima del IPC. Por tanto, siendo la alimentación y la vivienda dos de los gastos principales de cualquier unidad familiar, estas dos evoluciones juntas reflejan una pérdida de poder adquisitivo brutal en amplísimas capas de la población. Tanto es así que perfectamente podemos afirmar que lo que va como un cohete, pero hacia abajo, es la economía de los españoles. La falta de sensibilidad social exhibida por el presidente recuerda afirmaciones del pasado, como cuando el PP hablaba de movilidad exterior para referirse a los jóvenes que tenían que emigrar de nuestro país para buscarse la vida. Mientras tanto, el PSOE se ha negado sistemáticamente a intervenir tanto en el mercado de la alimentación como en el mercado inmobiliario. En la nueva legislatura, ya con Podemos expulsado del Consejo de Ministros para intentar su sustitución política por Sumar, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para atajar el grave deterioro de las economías domésticas. Pero hay más. El presidente Sánchez a esa supuesta bonanza económica ha añadido la visión positiva que se tiene de España, según él, desde el extranjero, y volvió a citar los elogios del periódico conservador The Economist, como si alguna vez hubiese sido una buena noticia para la gente de a pie que los economistas de derechas aplaudan la evolución de la economía. Aquella portada del The Economist del año 2012, no sé si la tenéis en mente, ¿no? Se ponía al toro español como símbolo de dolor y de fracaso de la crisis financiera. Hoy, 12 años después, no se habla de una España en crisis, se habla de una España que lidera. Estos dos elementos, la economía va como un cohete y los opinadores de derecha extranjeros los reconocen, sirvieron a Sánchez para argumentar una supuesta buena gestión del gobierno PSOE-Sumar tras el año y un mes de legislatura. Sin embargo, al ser algo evidente, Sánchez no tuvo más remedio que reconocer la ostensible inacción de su gobierno y la falta de avances sociales de calado. La producción legislativa ha sido enormemente escasa si la comparamos con la legislatura anterior. Creo que lo relevante, lo importante, no es cuántas leyes se aprueban, especialmente en un tercer mandato, insisto, como el nuestro. Lo importante es qué resultados se obtienen.
y qué decisiones están tomando día a día. Cómo se gobierna, qué mejora esa acción del gobierno la vida de la gente de a pie, y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto con errores, pero también con muchos aciertos. Con limitaciones que impone la falta de mayorías consolidadas en el Congreso, sin duda alguna. Pero ahí estamos, sudando la camiseta para lograr cada una de las votaciones que salga en interés de la mayoría de la gente. Pero para Sánchez esto no es un problema. Los elogios de The Economist y la omisión absoluta de la realidad material que viven millones de personas sirven para justificar la inacción del gobierno. Incluso el presidente llegó a razonar que la legislatura anterior fue un periodo de grandes reformas y lo que hay que hacer en esta legislatura es implementarlas, reconociendo, quizá de una forma un tanto explícita, que el gobierno de PSOE y Sumar vive de las rentas que produjo el anterior gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y una vez acabado el apartado económico, Sánchez acudió a los clásicos para adentrarse en la operativa discursiva que se refiere al lawfare y la relación del PSOE con los poderes reaccionarios. A pesar de despachar todos los casos que afectan al PSOE metiéndolos en el mismo saco de los bulos, y a pesar de haber afirmado él mismo en privado que hay jueces que participan de la cacería, cuando las cámaras enfocan su cara y se puede generar un vídeo que las televisiones puedan reproducir, entonces los jueces dejan de ser protagonistas y ponen en el centro a los partidos de derechas y a determinados pseudomedios. Y dos, en el ámbito judicial, he vuelto a decir, y lo vuelvo a repetir hoy, que es que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y además, cada vez que se van conociendo nuevas noticias, me reafirmo más en esa apreciación. Desde mi punto de vista, lo que yo tengo que hacer es, sobre todo, hacer una valoración política. Y la valoración política que tengo que hacer es que este país no cuenta con una oposición política. Nosotros no tenemos oposición política. ¿Alguien sabe cuál es la propuesta del Partido Popular sobre algo, más allá de destruir, de descalificar, de inundar el debate público con bulos y desinformación? Por un lado, fintas discursivas para no perder al votante de centro-derecha. Por otro lado, un acuerdo material con el PP para entregar el poder judicial a la derecha. Ninguna medida contra los medios que difunden bulos y, eso sí, anuncio de mano dura contra los usuarios individuales en las redes sociales. A veces desliza, cuando no hay nadie grabando, que hay jueces prevaricando contra él y otras veces, como este lunes en la Moncloa, se centra en acusar a la derecha política de ser los principales instigadores del intento de golpe blando. Pero agárrense que esto no es todo, falta el broche final a la comparecencia. Y no es nada a lo que no nos tengan acostumbrados tanto Sánchez como el PSOE. Después de haber estado más de 45 minutos diciendo que Feijóo no tiene proyecto político más allá de la destrucción del gobierno por vías antidemocráticas, y ya de paso la difamación pública y el intento de encarcelamiento de su propia familia, ¿qué hizo el presidente del gobierno? Pues tenderle la mano públicamente al PP y decirle a Feijóo, ojalá el año que viene nos podamos entender. A ver también si se produce un deshielo el próximo año entre el señor Feijóo y el Partido Socialista. Yo creo que sería bueno también para el país. Nosotros siempre vamos a tender la mano a todos los partidos políticos, salvo a uno, que saben perfectamente quién es, ese uno, y ojalá podamos llegar a acuerdos y tener una normalización también de esas relaciones, ¿no?, entre el presidente del gobierno y, en este caso, la oposición. Desde Podemos, la portavoz y eurodiputada Isa Serra hizo balance del año recordando que el genocidio en Gaza continúa y señalando que el gobierno de Sánchez está alejado de las necesidades de la ciudadanía. Ha sido y sigue siendo un año marcado por el terrible genocidio contra el pueblo palestino, un genocidio que están apoyando los gobiernos occidentales, un genocidio que se está continuando por parte del Estado genocida de Israel, un gobierno que viene demostrando en este año que no gobierna, un gobierno que sigue basado en los titulares y no en hacer medidas para avanzar, para garantizar los derechos de la ciudadanía de nuestro país, y un gobierno cada día más alejado de la gente. Nos vamos ahora hasta Reino Unido, donde familiares de víctimas palestinas del genocidio israelí han emprendido acciones legales contra la petrolera británica BP, British Petroleum. Según ha anunciado este lunes el Centro Internacional de Justicia para Palestinos, los familiares de los palestinos asesinados por Israel acusan a BP de favorecer el genocidio suministrando ininterrumpidamente petróleo crudo al Estado sionista. El envío de una carta a la empresa constituye el paso previo a denunciar a la petrolera por complicidad y violación de los principios de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
Israel depende en gran medida de las importaciones de petróleo crudo y refinado para dar suministro a su flota de aviones de combate, tanques y otros vehículos de combate, así como para las excavadoras implicadas en la limpieza de viviendas palestinas para dejar vía libre a los asentamientos ilegales israelíes. El crudo llega a manos del régimen de Netanyahu a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, dirigido por la petrolera británica BP. Según datos de Middle East Eye, tras el 7 de octubre, las exportaciones de petróleo crudo de Azerbaiyán a Israel aumentaron alrededor de 1,3 millones de toneladas al mes. Es decir, se está suministrando cada 30 días lo mismo que antes en un año entero. La acción legal de los familiares de víctimas del genocidio israelí pretende que BP rinda cuentas por su complicidad con el Estado genocida, revelando toda la información sobre los contratos y poniéndoles fin de inmediato. Nos vamos ahora hasta Nueva York, donde este lunes Luigi Mangione se ha declarado no culpable de los 11 cargos que se le imputan por presuntamente haber asesinado a Brian Thompson, CEO de la aseguradora United Healthcare. La defensa de Mangione trasladó al juez su preocupación en relación a que su cliente no tenga un juicio justo. Asimismo, han asegurado que Mangione está siendo tratado como un desecho político del que se están aprovechando las autoridades. La consecución de un juicio justo para Mangione choca frontalmente con los conflictos de interés que existían en sus audiencias preliminares, como cuenta el periodista Ken Klippenstein. Según informa Klippenstein, la jueza encargada de estas audiencias, Catherine Parker, se encuentra en el centro del debate sobre la integridad del sistema judicial. En su declaración de bienes de 2023, Parker y su esposo, Brett Parker, un ex ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, acumulan cientos de miles de dólares en acciones de empresas del sector sanitario y farmacéutico. El caso Mangione abrió un debate sobre el modelo neoliberal de sanidad privada en Estados Unidos, y es por ello que la jueza encargada de garantizar la imparcialidad del proceso tiene intereses financieros con empresas vinculadas al caso, y la confianza en el sistema judicial y en la consecución de un juicio justo se pone en serias dudas. Las inversiones de la magistrada Parker van más allá de Pfizer. Tiene acciones en Abbott Laboratories, empresa implicada en escándalos como fraudes a Medicare, y en más empresas del sector muy criticadas por priorizar el beneficio a la buena praxis y la ética. Por tanto, mientras Mangione denuncia la mercantilización de la salud a través de un presunto crimen, quienes juzgan su caso tienen intereses económicos en las mismas empresas que el acusado responsabiliza de hacer negocio con la salud. Seguimos en Estados Unidos. En un evento en Arizona, el presidente Donald Trump ha cargado contra las personas trans, prometiendo un recorte en sus derechos e invisibilización en su llegada a la Casa Blanca. Trump ha asegurado que detendrá lo que califica como locura transgénero, afirmando que la política de Estados Unidos será que solo haya dos géneros. Además, asegura que prohibirá los programas de diversidad, equidad e inclusión en instituciones públicas y empresas privadas. Por otro lado, Trump ha prometido firmar una serie histórica de órdenes ejecutivas para cerrar las fronteras en cuanto tome posesión del cargo, en lo que ha calificado como la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. El magnate no ha especificado el procedimiento que seguirán esas deportaciones, pero ha prometido medidas que las facilitarían, como designar a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas. Ante la amenaza de deportaciones masivas por parte de Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha anunciado que reforzará el apoyo a connacionales mexicanos en consulados estadounidenses y asegura que el gobierno mexicano está preparado. Entonces el objetivo es que puedan llegar a México, que tengan una buena recepción, que no se sientan abandonados, que sepan dónde llegar, si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. Entonces, en caso de haberlo, nos estamos preparando para ello. Como contábamos ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retomar el control del Canal de Panamá tras considerar injustas las tarifas impuestas a los barcos estadounidenses que pasan por la vía interoceánica. Pues parece que Trump sigue insistiendo en esa idea. En una publicación en la red social Instagram, el magnate subió una foto del Canal de Panamá con una bandera estadounidense y en cuya descripción se podría leer: "Bienvenidos al Canal de los Estados Unidos".
Ante las amenazas de Trump, varios países han declarado su apoyo al gobierno de Panamá. Este lunes, el gobierno de China declaró que el Canal de Panamá es una creación del pueblo panameño y que siempre respetará su derecho soberano. Asimismo, varios países latinoamericanos como Colombia, México o Venezuela mostraron su apoyo a los panameños. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que el canal es de los panameños y trasladó su apoyo al presidente Mulino. Ayer también se refirió al tema de Panamá y ahí sí nuestra solidaridad con el presidente de Panamá, que salió muy rápidamente a decir el canal de Panamá es de los panameños, y en efecto el canal de Panamá es de los panameños. Entonces ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá. Pero vamos a profundizar más sobre este caso del Canal de Panamá. Bueno, ya contaba aquella fábula rusa desde esos años 30 la historia de un escorpión ansiando cruzar el río sin poder hacerlo, lógicamente por su falta de habilidades acuáticas, pero que muy hábilmente se encuentra una rana deambulante por la orilla, a quien convence de ayudarlo a cruzar el río. La rana, aunque temerosa, lógicamente, de que el escorpión la vaya a picar, acepta la encomienda. El escorpión, aunque jura no picarla, a medio camino la pica con su aguijón y mueren los dos. La historia trasladada a la vida real, me temo, ni empieza ni acaba así. La rana, más que una simple ingenua, en realidad está guiada por intereses. Cree que amigándose con el escorpión, este la va a proteger o cuando menos no picar, mientras que el escorpión, aunque claro que pica a la rana, en el final él no muere con ella, al menos por lo pronto, porque tiene a toda una fila de otras ranas amenazadas o incrédulas que le ayudarán también a cruzar el río. ¿Qué acaba de pasar en Panamá? Simplemente una escena de tensión en pleno cruce del río. Como vimos, el presidente estadounidense reelecto, Donald Trump, ha amenazado en un discurso con tomar de vuelta el Canal de Panamá para los Estados Unidos, de manera absoluta, rápida y sin cuestionar, pidiéndole a los oficiales de Panamá que se guíen de acuerdo a sus demandas. Y una amenaza con la que claramente se ganó la respuesta del presidente panameño José Raúl Mulino. Compatriotas, como presidente, quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Cada panameño, aquí o en cualquier lugar del mundo, lo lleva en su corazón y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Los tratados Torrijos-Carter de 1977 acordaron la disolución de la ex zona del canal, reconociendo la soberanía panameña y la entrega completa del canal a Panamá, que finalizó el 31 de diciembre de 1999 y pronto celebraremos los 25 años de esta transferencia. Ya volveremos a esos tratados Torrijos-Carter. Una respuesta contundente, soberana, antiimperialista se podría decir, ¿no? Excepto que esa sería una etiqueta que hasta ese comunicado no se podría aplicar para el presidente panameño actual, si juzgamos su nada breve trayectoria política y militar. Haremos una breve nota biográfica de José Raúl Mulino, pero antes debemos entender un poco sobre la historia de Panamá y por ende del dichoso canal. Ya desde mucho antes de la invasión de Cristóbal Colón, el Istmo de Panamá era usado por grupos indígenas de todo el continente de las Américas como punto de cruce, usado también por los animales y la vida vegetal. Ubicado en la zona más estrecha de la región, Panamá tiene una posición geográfica y pronto vuelta en geopolítica crucial, rodeada del Océano Pacífico y del Mar Caribe, por lo que, claro, estaría en el punto de mira para los invasores primero europeos. No solo Colón, quien, válgame Jesucristo, descubre Panamá, sino también de Pedro Arias Dávila, quien llega allá en media tensión entre españoles e indígenas. A Ávila se le conocería por fundar la ciudad de Panamá, pero también por su apodo El Tirano, por la brutalidad de sus tácticas de sometimiento. Hemos de decir que no muy diferentes a las del conquistador promedio. Bueno, métodos que incluían la práctica habitual de la esclavitud, la tortura y, claro, el asesinato a punta de corte de cabezas, literalmente, y más. Y no solo contra los indígenas, sino también, a veces, contra sus propios hombres.
Se le acusa incluso de haber asesinado al otro conquistador, Vasco Núñez de Balboa. Y entre tanto cortar cabezas convierten a Panamá en colonia y a su istmo en el centro comercial por excelencia. El istmo se vuelve crucial, ya no para comunicar a los pueblos indígenas entre ellos, sino para la expansión imperial. Empezando en los años 1600, en ese Caribe panameño se establecen los principales puertos de toda la región, usados para el tráfico internacional de mercancías, principalmente humanas, o sea, de esclavos africanos. Pero no solo. La colonia panameña, como epicentro comercial, también comerciaba y transportaba métodos de contrainsurgencia, como el punto de envío por excelencia de tropas españolas especializadas en la sofocación de rebeldes de toda América del Sur, que para los años 1800 se encontraban en pleno auge de sus movimientos independentistas avivados por la Revolución Haitiana, la primera del continente, empezada en 1791. El pueblo panameño se alza en el fervor independentista de la región. El libertador Simón Bolívar, que ya 3 años antes había fundado la Gran Colombia para la unificación total de los pueblos libres. Y así es que el 28 de noviembre de 1821 se declara la independencia de Panamá, uniéndose inmediatamente a la Gran Colombia, formando parte hasta 1830, después de ciertos desacuerdos con la Constitución bolivariana. Historia corta, larga, la Gran Colombia a la par también empieza a desintegrarse tras la renuncia de Bolívar como presidente. Venezuela y Ecuador se separan ese mismo año y entonces es que el territorio, que hoy es Colombia y Panamá, resulta ser la única región que permanece unida, pasando a formar conjuntamente la República de la Nueva Granada. Y aquí es cuando los yanquis empiezan a meter mano. Panamá quiere seguir teniendo control sobre su istmo, normal, aún siendo parte de la Nueva Granada. Entonces Estados Unidos se ofrece a ayudar. ¿Estados Unidos ayudando a un país a tener soberanía? Se preguntarán ustedes, el fin se huele. Como fecha fundacional del intervencionismo estadounidense en Panamá es en 1846, cuando el ministro de Exteriores de Nueva Granada y el encargado de negocios estadounidenses firman el Tratado Mayarino-Bitlack, donde Nueva Granada le solicita a Estados Unidos que le garantice la posesión y soberanía del istmo. ¿Y a cambio? Ventajas de transporte y, claro, por su propio bien, la entrada del ejército estadounidense en su territorio, impidiendo desde dentro cualquier movimiento de emancipación. Vacuna preventiva le llaman. El punto de mira siempre fue el istmo, que los estadounidenses querían dominar a toda costa. Tan solo unos años después de la firma del tratado empieza la construcción del ferrocarril transísmico, con apoyo financiero y técnico de las empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque sería suyo. Pero el pueblo de Panamá no estaba resignado. Hacía falta solo una gota que derramara el vaso. En este caso, una sandía. 1856, el incidente de la tajada de sandía. Todo ocurre cuando un estadounidense llega con un vendedor de sandías panameño, toma una sandía y se la come rehusándose a pagar. Ocurre una discusión y el estadounidense, es decir, el ratero de sandías, saca una pistola y dispara. Ante la indignación, los panameños comienzan a incendiar el ferrocarril y los estadounidenses, pues, los reprimen violentamente. Y poco después mandan a su ejército en su destacamento militar para la protección de la estación de ferrocarril y restablecer el orden en la ciudad de Panamá. Ese, el primer paso para la intervención yanqui en Panamá. Pero definitivamente no el último y no el más sutil. ¿Se acuerdan cómo Estados Unidos reprimió bajo tratado toda la subversión independentista de Panamá como parte de la Nueva Granada y de Colombia? Bueno, pues todo cambia en 1903. Estados Unidos ya tenía planes de construir un canal, el Canal de Panamá, en lo que era el Istmo. Pero como parte de Colombia, lo negocian con sus autoridades en el Tratado Herrán-Hay. Pero Colombia se niega a ratificar dicho acuerdo, y ahora sí, Estados Unidos empieza a apoyar movimientos separatistas a diestra y siniestra. Así como apoyo militar y político explícito para garantizar la independencia de Panamá, o más bien para su dominio y garantizando control del canal. Poco después, Panamá declara su independencia de Colombia. De su lado, Estados Unidos. Inmediatamente después, se cede completo control de la zona del Canal de Panamá al tío Sam, bajo el Tratado Hay-Bunau-Varilla.
Y entonces empieza la construcción del famoso Canal de Panamá, como el punto más crucial para la economía estadounidense. Más de 12.000 obreros y 25.000 civiles en total se conoce que fallecieron en la construcción del Canal de Panamá, en una operación exhaustiva y de explotación, mientras ondeaba la bandera estadounidense bajo sus bases militares, cuerpos de policía y justicia propias. Panamá pone los muertos y el dinero y el control para el tío Sam. Se inaugura finalmente en 1914, estableciendo que todo buque que lo cruce debía pagar $500,000 por su uso, y lo pagan a los yanquis. Se dijo en su momento que ese era el único punto que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico, pero tampoco era cierto. También estaba, y está, el Estrecho de Magallanes, entre Argentina y Chile, pero se mantiene a raya. ¿Por qué? Para mantener la hegemonía estadounidense. Guiño con el ahora. ¿Por qué en plena tensión hegemónica con China, Estados Unidos le brinda pleno apoyo a Milei como su fiel lacayo, abriendo bases militares y sentando las garras en Argentina, controlando también Chile bajo el Comando Sur y el estrangulamiento a Boric? ¿Será porque, además de Panamá, quieren hacerse con el Estrecho de Magallanes y mantener su hegemonía a flote? No lo sé, solo son preguntas. Pero no solo, porque había otro país en posible disputa ya desde ese inicio del siglo XX. Y ese fue México, ya desde antes de la Revolución de 1910, cuando dominaba el dictador Porfirio Díaz, este ya tenía planes para hacer su propio corredor interoceánico en territorio mexicano. Y así es que empieza primero el tren interoceánico para conectar el Pacífico y el Atlántico, de Oaxaca a Veracruz. Comerciantes de todo el mundo empezaron a hacer uso de ese tren y la economía del país creció estrepitosamente, hasta que abre el Canal de Panamá y los empresarios deciden usarlo en vez del mexicano, dejando el tren en desuso. ¿Pero por qué eligieron a Panamá si la distancia a recorrer era muchísimo mayor? Porque las empresas eran estadounidenses o tenían intereses con los gringos. Entonces eran obligados a usar el canal gringo en Panamá. ¡Ay, Panamá! Ya el historiador Ovidio Díaz Espino había dicho que Panamá, después de su llegada de la llamada independencia, se convertiría en el país creado por Wall Street. Pero no sin resistencia. En plenos años 60, de manera conjunta con la ebullición de movimientos estudiantiles en París o en México, antes llegan las protestas por la soberanía en Panamá, 1964. Era un país dividido en dos: la casta estadounidense y los panameños, por otro lado. El proceso de urbanización de The Zone, la zona del canal, propiedad de Estados Unidos, comienza con la construcción del Canal de Panamá. Estaba separada por una valla del resto del país. Su zona, The Zone, gozaba de las mansiones más lujosas, centros comerciales, escuelas, universidades y, claro, sus bases militares, hasta 14 de ellas. Un pequeño Estados Unidos, con su libre mercado, sus productos inútiles pero brillantes y, claro, su desigualdad y segregación racial. Apodados los zoneitas o los zonians, eran los estadounidenses habitantes de la zona, pero que podían deambular con su carta enorme de privilegios por toda Panamá, mientras que los panameños ni siquiera podían ingresar a la zona del canal sin un permiso especial. Y no hace falta explicar por qué este sistema de dominación y segregación generó las condiciones más que propicias para un movimiento revolucionario. Uno de los gérmenes de ese 1964 fue unos años antes con la Operación Soberanía, de 1958, en la que un grupo de estudiantes se infiltraron en la zona para sembrar 75 banderas panameñas en vez de estadounidenses. Como un acto simbólico, Ricardo Ríos Torres, uno de los líderes estudiantiles, diría: aquello marcó el nuevo rumbo de las negociaciones canaleras, porque desde ese momento vencimos la agresión psicológica que Estados Unidos había marcado sobre Panamá desde 1903. Y sí, no pararon las siembras de banderas y los actos de protesta. Miles de personas se plantaron frente a la zona de manera pacífica, pero aún así, el ejército estadounidense decidió disparar a los manifestantes. Los enfrentamientos se extendieron durante más de 72 horas continuas por todo el país.
conocido como los disturbios del Día de los Mártires, el 9 de enero de 1964, que acabó con la muerte de al menos 20 panameños. Un movimiento sin el que no se entiende definitivamente el año 1977 que llegaría. Tan solo unos años después de la pérdida de esos 20 mártires, llegan los tratados Torrijos-Carter de 1977, a los que hace referencia ahora Donald Trump en sus amenazas, estableciendo la devolución progresiva del canal a Panamá hasta el año 2000. Sin embargo, en algo tiene razón Trump, y es que no fue del todo un pacto de soberanía plena para Panamá, porque tenía algunas cláusulas. Bueno, primero van las conquistas. Se elimina el enclave colonial de la zona, devolviendo la jurisdicción del territorio a Panamá, así como de los puertos cercanos al canal. También crece el rol administrativo de Panamá en el canal, bajo una paga anual por parte de Estados Unidos, y bueno, ahí es donde se empiezan a ver las aristas. A cambio de esta enorme generosidad, Estados Unidos seguiría teniendo la responsabilidad primaria del manejo, mantenimiento, protección y defensa del canal, y además bajo leyes yanquis. Y más importantemente, el tratado también legaliza la presencia e instalación de bases militares estadounidenses en suelo panameño, para proteger al canal, está claro. Y hablando del supuesto pacto de neutralidad, meten una pequeñísima cláusula que permite intervenciones militares estadounidenses en cualquier momento desde el año 2000, es decir, desde la devolución del canal a soberanía panameña. Ya. Pero bueno, ¿y quién era Omar Torrijos, el presidente panameño que firma los tratados y a quien en la Constitución de 1972 se le nombra líder máximo de la Revolución panameña? Bueno, pues era un presidente que también, en lo internacional, acoge a los refugiados tras el golpe de Estado en Chile de 1973 contra Salvador Allende, también ayuda al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, así como a otros movimientos revolucionarios en El Salvador y en Guatemala, mientras que también renueva relaciones diplomáticas con Cuba. Esto es, claro, hasta que, como dice su biógrafo y amigo Zoilo Martínez de Vega, lo murieron. En 1981, Torrijos muere en un accidente aéreo cuando su avión de la Fuerza Aérea Panameña se estrella. Bueno, después de su muerte y de un gobierno interino débil, causando gran inestabilidad, el que sube al poder sería Manuel Antonio Noriega en 1983, uno de los oficiales más cercanos a Torrijos. Y así se mantiene hasta 1989, es decir, al año de la invasión militar estadounidense, bajo el nombre de Operación Causa Justa, para eliminar al dictador Manuel Antonio Noriega. Pero si piensan que esta historia ya se la saben, no tanto. Esta no fue una operación eliminar líder de izquierdas que me molesta. Esta fue más bien una operación eliminar lacayo que ya no me sirve de nada. Desde los años 50, vamos a ver, Noriega venía colaborando nada menos que con la CIA, siendo una de las fuentes de inteligencia más valiosas de la agencia en Panamá. Pero no solo, también fungió como uno de los enclaves más valiosos de contrainsurgencia en todo el continente, traficando armas, equipo militar y dinero a las dictaduras militares y cuerpos de choque en toda la patria grande. La guerra civil en El Salvador, la dictadura de Somoza en Nicaragua, siendo clave también en el escándalo Irán-Contra, la dictadura de Videla en Argentina, etcétera, etcétera. Así como traficante de drogas, porque todo emprendedor sabe, hay que diversificar los negocios. Una pieza clave para enmarcar hasta que ya no tanto. Noriega empieza a alzar el discurso nacionalista y se empieza a mostrar un poco dudoso en la ampliación de la colaboración con Estados Unidos, y entonces... Bueno, pues entonces, corte de cabeza, como es lógico. Dictador lo empiezan a llamar, cuando antes era pues el general Noriega. Y los mismos que le habían encomendado todas estas prácticas, ahora se las echan en cara. Era una causa justa para los Estados Unidos, eliminarlo, claro, para invadir Panamá. 26.000 soldados de las unidades de élite, de los comandos navales, del ejército y de la división aerotransportada número 82 fueron usados para una invasión militar en pleno 1989 que dejó 3.000 muertos. ¿Y qué armas? Bueno, de todo, incluso bombarderos furtivos F-11 Nighthawk y helicópteros de ataque AH-64 Apache, bombardeando civiles, no militares, y cometiendo además masacres, como la del barrio El Chorrillo, que terminaron por incendiar.
Pero aún ahí había derecho entreguista, sí señor. Y esta invasión no cesó. Se quedó como el espectro por Panamá. Por ejemplo, Estados Unidos disolvió el ejército del país, las fuerzas de defensa de Panamá, dejando el país sin ejército. Una táctica que también usaron en Costa Rica, como en la película esa de la hija de David Lynch, de un cirujano loco que secuestra a una mujer y le corta los brazos y las piernas para que no se pueda escapar y no pueda vivir sin él. Así, ¿no tienes ejército? No te preocupes, yo te voy a dejar usar el mío en tu territorio cuando yo quiera para mis intereses. ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Volvamos a las amenazas de Trump y al presidente que las resiste. Bueno, resiste hasta que le tocó a él, digamos. Ese presidente, al que hasta hace poco medios estadounidenses imperialistas le aplaudían por su puño de acero, está un poco lejos de ser antiimperialista. Un represor de primera es lo que fue, más bien. Como jefe de las agencias de legislación bajo el gobierno de Martinelli de 2009 a 2014, Mulino tenía la autoridad completa sobre la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval y el Servicio de Inmigración. Eliminó las leyes de sindicalización y cuando irrumpen las protestas en los plantíos bananeros en 2010 en Changuinola, asesinando a 2 personas e hiriendo al menos 100. Un periodista del diario La Prensa apodó a Martinelli y a Mulino como los carniceros de Changuinola y San Félix. Tan solo otro de los casos de represión brutal bajo su cargo fue la represión sobre la comunidad indígena Nave Buglé, que se resistían a la creación de una mina de cobre cuando la policía asesinó a al menos 3 manifestantes. Y una vez electo presidente, se ha mantenido firme en su compromiso contra la inmigración. Y también en cuanto a política internacional, más alineado a Bukele, Noboa y Milei, reconoció casi instantáneamente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela tras las últimas elecciones. Qué fácil es apoyar una invasión estadounidense en otros países. Pero bueno, como hoy les voy a decir algo pedagógico y este es un espacio para tal, hay que terminar con una moraleja. Vamos a decir lo siguiente: a los lacayos de Washington siempre les cortan la cabeza. Y otra más, apoyar las invasiones del imperio en otros países no te inmuniza contra una invasión al tuyo, al revés, te pone de pechito. Ahora nos toca, como latinoamericanos, latinoamericanistas y como simples demócratas, repudiar la injerencia estadounidense en Panamá, sea quien sea el presidente. Pero espero que estas lecciones tan humildes sean escuchadas por otros presidentes de la región. No solo desde la derecha entreguista de hueso colorado, sino también desde el mal llamado progresismo, que se está queriendo alinear al centro, siendo este un simple eufemismo para decir lacayo del imperio. Para que entendamos de una vez por todas que este nuevo siglo es una vez más uno de patria o muerte. Y con esto terminamos por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red, que los necesitamos para seguir informando. Pueden suscribirse en la página web apoya.canalred.tv o en el QR que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Nos vemos el jueves aquí en este especial Invierno Rojo y les dejamos con el tema Canción para mi América de Mercedes Sosa. Sean felices.